¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hoy tenía ganas de hablar con respecto a unos conceptos que vienen del campo de la salud mental, más precisamente del abordaje en consumos problemáticos. Algunas diferenciaciones que creo que podrían llegar a ser útiles como herramientas, ¿no? A propósito de tanta información que anda dando vueltas y a veces termina incurriendo en desinformación, ¿no? Estas diferenciaciones de las que me gustaría hacer un poco de desarrollo serían problemáticas en el consumo, consumos problemáticos, adicciones y también dependencias. Iniciando por problemáticas en el consumo, por citar un ejemplo, podríamos poner una persona que consume alcohol de manera esporádica, es decir, podría bien hacerlo una vez a la semana, una vez al mes, cuando se junta con los amigos, supongamos el varón, a comer un asadito y tomar algunos tragos, lo que fuese, cualquier bebida, ¿no? ¿Dónde se produciría la problemática de este consumo? Bueno, a partir de la ingesta de alcohol, que es dentro de lo que serían las sustancias o fármacos que al ingresar al organismo y modificar el sistema nervioso central adoptan el nombre de psicofármacos. A partir de la ingesta de ese psicofármaco, en este caso el alcohol, que no lo haría de manera asidua la persona, sino de manera esporádica, en ese momento se ven alteradas las capacidades de percepción rápida, es decir, lo que serían sus reflejos. Hay una falsa sensación de seguridad para la persona. Hay una irrupción en lo que sería el freno limitorio, aquello que nos da cuenta de lo que podríamos llegar a presumir como un riesgo o atentado hacia los demás, ¿sí? Entonces, en consideración a esto, suponiendo que esta persona que haya consumido alcohol se sube a su vehículo y emprende regreso hacia su casa, hacia su morada, podría llegar a ocasionar, por todas estas alteraciones dentro de lo que sería su conducta, su organismo, visión, bueno, todo lo que repercute, ¿no? El haber consumido alcohol podría originar un accidente. Es decir, que la problemática en el consumo serían los efectos colaterales que se producen a partir de la relación que se produce de este sujeto con esta sustancia, en este caso, para el ejemplo, con alcohol. Ahora bien, cuando hablamos de consumos problemáticos, estamos hablando de la relación desorganizada que hay de una persona con respecto al psicofármaco con el cual está haciendo interacción. Es decir, suponiendo que una persona consume cocaína y lo hace de manera asidua, esta cocaína está logrando generarle algunas distorsiones dentro de lo que sería su día a día, es decir, en la interacción social, porque está teniendo una repercusión dentro de lo que serían sus neuroreceptores y por ende la capacidad de empatía cada vez se va aminorando. También así hay un olvido, un dejo por su persona, ya sea desde la higiene, su mantenimiento integral. Hay afectaciones psíquico-mentales que también impactan obviamente en lo emocional. También hay una afectación física, ¿no? de los sistemas, ya sea endocrino, ya sea afectación de órganos en todos sentidos. ¿Por qué hay un consumo problemático? Porque lo que prevalece para esta persona es el consumir ese psicofármaco que lo induce, estimula a estar o sentirse o percibir la realidad de un modo alterado, en el que aparentemente es más satisfactorio en ese momento para el ser humano estar inducido con ese psicofármaco que no estarlo. Es decir, el poder estar pensando, estar consciente y un rato de aquella problemática que lo aqueja de fondo, es
es la que hace que la persona constantemente se esté queriendo evadir. Y a partir de esta problemática que hay en el consumo, porque lo que prima como necesidad ahora para la persona es adquirir este modificador externo que lo ha hecho partícipe de su vida y lo ha hecho protagonista de cualquier tipo de actividad o acción. Si se frustra la persona, recurre o incurre a ese psicofármaco. Si se encuentra alegre, también lo hace, y por estar en ocio y esparcimiento también. Es decir, cualquiera de las excusas son buenas para esa persona. De manera tal que empieza a afectar e interrumpir sus quehaceres en la vida cotidiana, ya sea para ir a trabajar, sus relaciones sociales, su aseo, su cuidado personal, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de un adicto, estamos hablando de una persona que es incapaz de resolver sus frustraciones y en consecuencia se asiste con un modificador externo, un psicofármaco, cualquiera fuera de lo que se pueden llegar a entender en esta relación. Entendamos que psicofármacos son carbohidratos, es decir, azúcar refinadas. Por ello hay personas que tienen adicción a la comida, el café, el cigarro, el alcohol, benzodiazepinas, es decir, pastillas, es decir, medicación que sea consumida de manera deliberada y no por una prescripción médica. Clonazepam, Klonopin, algún antidepresivo, Tiriax, ¿sí? Como también así podría ser cocaína, como podría ser marihuana, como podría ser también el juego, la ludopatía, o podría también ser la promiscuidad, ¿sí? El sexo deliberado de manera alternada con cualquier persona. Entonces, cuando la persona tiene una adicción, lo que tenemos que entender que no hay que tratarlo solamente a esa persona, a ese sujeto, a ese ser humano, desde un lado solamente toxicológico. Hay una afectación que se llama biopsicosocial, es decir, habría que entender de que hay una problemática con la parte tóxica, es decir, con ese psicofármaco con la que la persona está teniendo una vinculación, pero también que hay una disfuncionalidad probablemente en su familia y por ello esta persona está recurriendo a este psicofármaco. Y cuando decimos familia podríamos expandirlo a la sociedad en sí misma, ¿no? Por tener un sistema estandarizado de normas y leyes en las que los usuarios se deben ajustar al sistema y no el sistema ajustarse a las necesidades de un usuario, que en consecuencia no deja de ser un servicio, ya que todos abonamos. Ahora, lo cierto es que, visto desde un lado toxicológico, sería solamente sacar esa sustancia, ¿no? Pero después viene otro tratamiento también, el psicológico emocional de la persona, donde hay que hacer un proceso de resociabilización, a partir de previamente haber estado trabajando en una comunidad terapéutica, y también habría que interactuar sobre lo que sería su ambiente, es decir, cuáles son las condiciones de vida que tiene esta persona, cuáles son las posibilidades de adquisición en cuanto a un nivel sanitario óptimo conforme a la demanda de sus necesidades. Habría que hacer una gran evaluación y no solamente situarlo en que el objeto perjudicial solamente es la sustancia o, insisto, el psicofármaco que una persona se esté vinculando. Cuando hay una adicción, tenemos los niveles de ciertos neuroreceptores, como lo que serían la neurotrefina, la dopamina, que están muy bajos. Cuando se activa el mecanismo de recompensa, que se encuentra en el aparato límbico, el mecanismo de recompensa, para hacerlo, digamos, en un desarrollo breve, es aquel que te gratifica cuando tomamos agua, cuando comemos y cuando tenemos sexo. No en sí mismo por el sexo, sino porque el organismo entiende de que estamos buscando reproducirnos, ¿sí? Entonces, ¿a qué apela este mecanismo de recompensa? A la autopreservación, entendiendo de que la comida es algo saludable, que el agua es algo saludable y la reproducción es algo saludable. Ahora,
cuando tenemos algún tipo de vinculación con cualquier de los psicofármacos que ya hicimos mención anteriormente, también tenemos desprendimientos de dopamina. Y la dopamina está relacionada con el goce, ¿sí? De hecho, cuando tenemos sexo, ya sea para reproducirnos o de manera esporádica, por amor al arte, en este acto de promiscuidad, cuando estamos teniendo sexo, lo que estamos haciendo es liberar la mayor cantidad de dopamina posible de manera natural desde el organismo. Esto en relación a lo que sería esnifar, es decir, pegarte un sartenazo, es decirte un pencazo, un virulazo, que estaría bien que esto empiece a tomar otro rigor, es decir, no irnos a lo vulgar y al coloquio, pero sí entender de que si vamos a relacionarnos con personas que están vinculadas en otros estratos sociales, ya sea por una u otra razón, es propio y pertinente también expresarnos con coloquios propios del contexto, a fin de que nosotros logremos una vinculación con la persona que necesita ayuda y que no estemos delimitando ese rasgo vincular a partir de hacer prácticas y uso de nuestro prontuario académico de palabras, que lo único que haría sería generar una distancia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que nosotros esnifamos cocaína, estamos liberando una cantidad proporcional a lo que sería teniendo el sexo. Por ende, ahora la persona en adicción, el adicto, el drogadicto, que no está mal dicho porque es una persona que es adicta a una sustancia, tiene una enfermedad, está aferrado a ese estímulo externo. Entonces, drogadicto no debe emplearse como algo peyorativo, sino para dar una descripción del padecimiento de una persona que no es más ni menos que eso, un padecimiento, porque está muriendo de a poco esa persona, ya sea por la ingesta química, ya sea por su desorganización en la vida, ya sea también por el dejo que tiene en sí mismo, ya sea por la afectación emocional, psíquica y psicológica. Hay un compendio de cosas muy grandes que están afectando a este ser humano, el cual también se siente desentendido, segregado, automarginado también, además de que hay ciertos sectores de la sociedad que por no comprender su condición también lo marginan. Entonces el adicto ahora tiene dos grandes insolvencias. En principio, no resolver su problema de base, que fue el que lo hizo incurrir en esto de las drogas, como así también ahora procurarse esa droga que lo mantiene relativamente o emocionalmente estable, si se quiere, que no es así, pero que bueno, da esa falsa sensación. ¿Qué sucede? En la medida que sigue consumiendo este psicofármaco, que bien podría ser alcohol, en este caso estamos haciendo puntual con cocaína, se van limitando los deseos de comer, se van limitando los deseos de interacción, se va perdiendo la capacidad de empatía, es decir, todo en su vida prima por esta sustancia o psicofármaco con quien se está relacionando esta persona, y es de allí que lo único que interesa en este momento, en este caso puntual para este ejemplo, sería la cocaína, porque lo entiende el organismo desde su parte física, química y mental como una primacía. Por eso cuando las personas están ya en una etapa de consumo muy grande, es decir, muy profunda, pueden llegar a pasar hasta 2 o 3 días consumiendo cocaína, dependiendo de las cantidades que cada organismo pueda llegar a admitir, y a grandes rasgos comer muy poco, hidratarse muy poco. ¿Me explico? Finalmente, hablando de lo que sería una dependencia, bueno, similar pero distinto al caso de las adicciones. Cuando una persona, debido a su condición, ya sea por una enfermedad, un padecimiento o una predisposición o una condición, digamos, cuando hablamos de condición podríamos estar hablando, no sé, de distintos tipos de síndromes, donde hay otros tipos de neurodiversidades, también podríamos llegar a decir, con una afectación neurológica. Es necesario, como así también, cabe la salvedad, en el caso de las personas mayores, ¿no?,
donde el cuerpo ya se encuentra en detrimento porque no hay una regeneración de células, hormonas y otras tantas cuestiones más. Por ello viene el envejecimiento, por ello el sistema inmunológico empieza a decaer y por ello hay ciertos neuroreceptores que no sucumben a la ingesta de micros y macronutrientes y con ello no pueden generar esa estabilidad que necesita el ser humano. De allí la ingesta de distintos, en este caso, suponiendo que fuese así, fármacos industrializados, es decir, pastillas, para que la persona a través de un modificador externo ingrese al cuerpo, modifique su sistema nervioso central y en virtud de ello pueda lograr una vida relativamente estable. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre dependencia y drogadicción? Que si bien ambas personas consumen drogas de distintos orígenes, la persona adicta lo hace de manera deliberada y la persona con una dependencia lo hace con una prescripción bajo un tratamiento clínico en vías de recuperación, mantenimiento o estabilidad de ese ser humano. Bueno, espero no haber sido demasiado extenso y que por ahí se haya podido entender un poco. Haya luz, hermanos.